Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Amén. Amén. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Quiero leértela en otra versión rapidito. Dice: toma tu parte en los sufrimientos como un buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los asuntos de la vida civil, porque tiene que agradar a su superior. Amén. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por ella, Señor, y en esta hora te pido, Señor, que hagas, Señor, como tú siempre haces, Señor, y que en cada terreno caiga esta semilla, Señor, y sea un terreno fértil y que el enemigo no pueda robar, Señor amado, para que dé el fruto, Señor, que tú quieres, Señor, de lo que hoy se va a hablar, de tu mensaje, de tu palabra, para edificarnos, para restaurarnos, para, Señor, seguir creciendo en ti, mi Dios amado. Y te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Se pueden sentar. Aleluya. Hoy vamos a estar hablando bajo el tema reclutados para el reino. Reclutados para el reino, soldados comprometidos con Dios. Amén. ¿Estamos todos bien acá? Amén. No se me distraigan con nada. La voy a poner en disciplina. La voy a poner en disciplina. Me está distrayendo los hermanos. Amén. Ok, mis hijos, atiendan acá. Dice el tema: reclutados para el reino, soldados comprometidos con Dios. Hemos leído aquí en 2 de Timoteo 2 versículos, ¿verdad? Y aquí Pablo le está hablando a Timoteo. Y aquí hay unos puntos sumamente claves y claros. Usted ya es parte del reino de Dios. Amén. Somos parte del reino de Dios. Cuando usted llega a Cristo, usted comienza a ser parte del reino de Dios. Usted comienza a ser reclutado para el ejército de Dios. Amén. Amén. Así que cuando un soldado es reclutado, su vida tiene que cambiar completamente. Usted sabe que un soldado, cuando es reclutado al ejército, se compromete a la causa, ¿verdad?, que ese ejército va a llevar a cabo. Si es el ejército, lo que conocemos nosotros aquí, ¿verdad?, el ejército de Estados Unidos, el que se recluta a ese ejército tiene que hacer ¿qué? Todo lo que Estados Unidos pide. Se debe a Estados Unidos, al ejército. Se debe completamente a ese servicio. De igual manera, iglesia de Dios, usted ha sido reclutado para Cristo, así que usted tiene un compromiso con aquel que lo llamó. Aleluya. Usted tiene que cambiar su vida por completo, porque ahora su servicio le corresponde a Cristo Jesús. Su vida tiene que estar disponible a lo que el Señor quiere hacer según el llamado que ha hecho sobre su vida. Así que usted ha sido reclutado. Ya no vas a vivir para ti, sino que vas a vivir para el comandante de comandantes, para el jefe de jefes, para el mejor superior que podemos tener. Aleluya. Para Él es que nosotros estamos sirviendo y hemos sido reclutados para el reino de Dios. Aleluya. Así que nos toca obedecer a nuestro comandante. Pero qué difícil se nos hace a nosotros obedecer los mandatos del Señor. Pero cuando seamos honestos, si estuviéramos en el servicio del ejército terrenal, somos fieles. Porque sabemos que si hay algo que no cumplimos dentro del ejército terrenal, somos expulsados del ejército. ¿Cierto o falso? Somos expulsados porque no estamos obedeciendo lo que ese jefe nos está mandando a hacer. Y son consecuencias graves dentro del ejército. Hay muchas reglas dentro del ejército. Pero usted sabe cuánto más importante es que nosotros obedezcamos a Cristo con lo que dice su palabra. Que agrademos a Cristo en todo lo que nos pide hacer. Aleluya. Así que Pablo usó esta figura del soldado para explicarle a Timoteo en aquel momento que el servir a Cristo implica compromiso, sacrificio y fidelidad a Cristo.
Pablo le estaba diciendo, Timoteo, hay algo importante que no se te puede olvidar. Tu compromiso con quien te llamó, tu compromiso con quien te reclutó al ejército de Cristo, tu entrega, tu sacrificio, pero sobre todo tu fidelidad a Cristo, tu fidelidad a quien te llamó y te ha reclutado a su ejército y a su reino. Aleluya. Así que hoy más que nunca Dios sigue reclutando hombres y mujeres valientes para el reino de Dios. Él nos está llamando, nos está haciendo un llamado. Y aquel que todavía no ha entrado al ejército de Dios, hoy Dios te está haciendo un llamado. Hoy Dios te quiere reclutar a su ejército. Hoy Dios quiere añadirte al ejército de Dios. Aleluya. Para que seas parte de ese reino. Aleluya. Así que tenemos que estar dispuestos a dejarlo todo por su causa. No se trata solamente de asistir a la iglesia, como siempre les digo. No solamente venir a los cultos. Es tener una entrega, un compromiso, una fidelidad en todas las áreas de nuestra vida. Al jefe de jefes, como les dije ya. A nuestro superior, que es Cristo Jesús. A todo lo que Él nos manda a hacer. Aleluya. Así que se trata de vivir como verdaderos soldados del reino. En entrega total, en obediencia total, como verdaderos soldados, en rectitud, en obediencia. El Señor me manda y yo obedezco totalmente a lo que el Señor me manda hacer. En otras palabras, creamos disciplina. Esto hay que crearlo, iglesia, igual que con un soldado natural. En el reino de Dios, el Señor nos ha reclutado, nos ha llamado. Tenemos que crear disciplina en el Señor para poder agradarle a Él, aleluya. Tenemos que estar enfocados todo el tiempo en lo que el Señor quiere hacer, no desenfocarnos. Si usted va a la batalla y va desenfocado, tenlo por seguro que va a perder. Va a pasar algo en esa batalla. Tenemos que estar enfocados en nuestro centro, que es Cristo Jesús. Él nos llamó, Él nos va a ayudar, Él pelea con nosotros, aleluya. Tenemos que aprender a ser leales a nuestro capitán, a nuestro Salvador, a Jesucristo, a quien entregó su vida por nosotros, a nuestro comandante en jefe, a quien está siempre ahí con nosotros. Aleluya. Así que lo primero que el Señor hace con nosotros es reclutarnos. Es ese llamado que Él te hace inicialmente a que vengas a los caminos del Señor, a que le entregues tu vida a Él, a que le entregues todo a Dios. Ese es el primer paso. El llamado que el Señor nos hace a nosotros, a su ejército. Así que todo creyente que acepta a Cristo entra a su ejército espiritual. A su ejército espiritual. No fuimos llamados a ser espectadores, iglesia. Usted es parte del reino de Dios y de su ejército. Hoy tenemos que ser entendidos. Y hoy el Señor nos llama a recordar que hemos sido reclutados a su reino, que hay un trabajo que hacer. La palabra dice que la mies es mucha, pero los obreros pocos, iglesia. Hemos sido reclutados. ¿Saben lo que significa? Que tenemos que trabajar para la obra de Cristo. Tenemos que ir a buscar las almas que todavía faltan para que se unan a este gran ejército espiritual de Dios. Tenemos que trabajar no solamente en los pastores, no solamente aquellos líderes, en la iglesia. La iglesia está llamada a buscar las almas para Cristo, a trabajar para el reino de Dios. Todos estamos siendo reclutados para ir y llevar el evangelio, ser combatientes de este reino. Dice la palabra que solamente los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Eso habla del ejército de Dios. Eso habla de cómo tenemos que nosotros caminar. Esto es una batalla continua, pero hemos sido reclutados, pero el poder de Dios está con nosotros, acompañándonos en cada batalla, en cada momento. Tú eres un soldado de guerra del cuerpo de Cristo, del ejército de Cristo. Has sido llamado. Tienes una encomienda como parte del ejército de Dios, aleluya. Estamos, ¿sabes qué? Nosotros no estamos en el servicio pasivo. Muchos lamentablemente están en el servicio. Usted sabe que en el ejército está lo que es el pasivo, ¿verdad? Si no me equivoco, y el activo. Dentro del ejército de Dios está el pasivo. Yo no sé si Juan está por ahí. Juan, yo creo que tú conoces más de esto, ¿verdad? Exacto, el pasivo y el activo. El activo tiene que, obviamente, la palabra activo te lo dice. Está al movimiento, a la orden.
tienes que trabajar al instante. Te dieron esta orden y tienes que ejecutarla, ¿verdad, Juan? De inmediato, porque estás activo. Pues el cristiano, el creyente, siempre está en el servicio activo. Pero mucha gente a veces quiere pasarse de otro lado y estar pasivo, cuando Dios nos está llamando a estar activo en su reino, al servicio, a buscar aquellas vidas que todavía no conocen del Señor. Aleluya. Así que el reclutamiento comienza cuando Cristo toca nuestro corazón y te comienza a decir, sígueme. Ese es el primer comienzo del ejército de Dios. Cuando Él te dice, sígueme. Ese es el reclutamiento. Y yo sé que hoy el Señor le está diciendo a aquellas vidas que nos están escuchando en este lugar, que todavía no se han dado el paso de acercarse a Cristo. Hoy Dios te está diciendo, quiero reclutarte al ejército de Dios. Y hoy yo te invito a seguirme. Aleluya. Cuando el Señor llamó a sus discípulos, en Mateo 4, versículo 19 al 20 dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. El Señor estaba reclutando a sus discípulos. Ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Esto es un trabajo de, el Señor me llamó, me reclutó, aquí voy, Señor. Heme aquí, Señor. Dime qué puedo hacer para ti. ¿Qué puedo hacer, Señor, dentro de tu ejército? Muéstrame qué debo de hacer dentro de lo que tú me estás llamando a hacer. Ellos dejaron todo. ¿Cuán dispuesto estás tú por dejar todo por la causa de Cristo? Por el reino de Dios. Deja de estar en el servicio pasivo y comienza a entrar en el servicio activo de Cristo. Comienza a entrar en ese servicio activo, comienza a trabajar, toma las herramientas que el Señor te ha dado y comienza a trabajar nuevamente, activamente en este reino. Se está acabando el tiempo y esto es un trabajo de todo, iglesia. Hoy todos tenemos que activarnos nuevamente porque todos hemos sido llamados a este reino. Hay que trabajar fuertemente. Vuelvo y te lo repito, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. ¿Cuánto estás trabajando tú? Hago este paréntesis. ¿Cuánto somos nosotros a veces responsables de aquellos que están a nuestro lado? ¿Cuánto le hemos hablado al que está a nuestro lado de Dios? Muchas veces no lo hacemos, sabiendo que necesitan escuchar de Dios. Sabemos que necesitan que esa persona se acerque a Dios. Y a veces a los que están cerca de nosotros estamos como si nada estuviera pasando. Tenemos que estar activos, tenemos que ser violentos en este reino, tenemos que ser valientes. No importa lo que se levante, no importa la batalla, no importa que el enemigo venga frente a nosotros. Nosotros tenemos al Dios de los ejércitos, a Dios Sabaoth, el Señor de los ejércitos está con nosotros, iglesia. Nosotros no vamos a batallar solos, Él está con nosotros. Estos discípulos dejaron todo por la causa de Cristo. Su oficio, su seguridad y su comodidad. ¿Cuántas veces no queremos dejar nuestra comodidad por el servicio a Cristo? Estamos muy cómodos. Tenemos que aprender a romper con esa comodidad y a salir de la rutina, de lo que siempre hacemos, y ir como el ejército del Señor a través de este reino de las tinieblas, llevar el reino de luz a aquellas vidas que lo necesitan. Aleluya. Así que nosotros tenemos que aprender a responder al llamado y al reclutamiento que Dios nos está haciendo hoy. Del mismo modo que Jesús sigue buscando a hombres y mujeres y corazones dispuestos, no perfectos, escúcheme bien, no perfectos, sino dispuestos a servirles al Señor y a hacer la obra que Él nos manda a hacer dentro del reino de Dios. Él está buscando corazones dispuestos al servicio, a llevar la obra, a ir a hablar la palabra del Señor, a ser valientes y decirle: Señor, aquí estoy, Señor, envíame a mí, heme aquí, Señor. Heme aquí, Padre, para lo que tú necesites. Estoy dispuesto y estoy disponible. Voy a dejar mi comodidad, voy a dejar mi rutina, voy a dejar todo lo que tenga que dejar por tu causa, Señor. Dios sabe. Y yo no les estoy mandando pero es que aprendamos a tener a Cristo en primer lugar, a reconocer dónde tú estás, en qué reino tú estás, a qué reino tú le sirves, a quién es el que está contigo, quién es tu comandante en jefe, quién es el que te salvó, quién es el que te dio sanidad.
todas estas cosas, pues a Él es que yo le debo mi servicio, mi entrega, mi compromiso y mi fidelidad. Aleluya. Así que Dios está buscando gente que le diga aquí. Pero es que yo no puedo. Es que no me siento capaz. Dios no mira eso. Si usted supiera lo hermoso que es el Señor de hacer a aquellos que se creen que son incapaces o que no tienen la capacidad, hacerlos grandes en el Señor, en su reino. Ejemplo de esto fue Gedeón. Gedeón estaba en el campo, dice la palabra. Dice que estaba en el campo y quiero leértelo rapidito porque dice que se le apareció el ángel de Jehová a Gedeón. Él estaba sentado en una encina, dice, y en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. ¿Qué pasaba aquí? Gedeón estaba en su campo, en su lugar de trabajo, en lo que era de su familia, trabajando en lo que era de su familia, pero había un enemigo que siempre venía año tras año para robarle la cosecha a su familia. Estaba trabajando tranquilo, pero ellos sabían que se acercaba el momento en que los madianitas venían a atacar para robarle la cosecha. Pero el ángel de Jehová le sale al encuentro a Gedeón. Gedeón, alguien simple, alguien que estaba sencillo trabajando en el lugar de las tierras de su padre, dice ahí. Y dice que el ángel se le apareció y le dijo: Jehová está contigo. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Usted se imagina a Gedeón, dice, pero ¿de dónde el Señor ha visto esforzado y valiente? Está viendo el trabajo que él estaba haciendo en la viña de su papá, en el campo de su papá. Así que el Señor ya sabía quién podía ser Gedeón. Aunque tú no veas lo que Dios puede hacer contigo, Dios lo está viendo. Dios sabe lo que tú puedes llegar a hacer en Él. Aleluya. Y le estaba diciendo a Gedeón: eres un hombre, un varón esforzado y valiente. Mira lo que Gedeón le contesta: ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza. Ve con esta tu fuerza. ¿Qué le está diciendo? Ve con tu humanidad, como tú puedas. Mire esto, ve como tú puedas, con estas tus fuerzas, con las que tú tengas. Y le dice más: y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Le dice Jehová, el ángel de Jehová. No te envío yo. ¿Qué le está diciendo? Vete con las fuerzas que tú tienes. Vete, yo te he reclutado, te estoy reclutando hoy. Te estoy llamando para que salgas a salvar o a defender el pueblo de Israel. Él estaba en un campo, él no estaba en el ejército metido. Él no era del ejército de Israel. Él estaba trabajando. Posiblemente la gente le dirá: ay, pero ¿quién eres tú para defender a Israel? ¿Cuánta gente no se levanta a querer poner palabras sobre tu vida que no tiene que poner? Porque es que Dios, si te llama, te respalda, te levanta, te prepara. Porque ¿sabes qué? No se trata de nosotros, se trata de Él. De lo que Él puede hacer a través de nosotros. Aleluya. Por eso nuestro oído no puede estar puesto en voces que se quieran levantar en contra del propósito de Dios. Cierra tus oídos a todo aquel que venga a decirte cosas contrarias a lo que Dios puede hacer. Él le dijo: ve con tus propias fuerzas. ¿Acaso no soy yo el que te estoy enviando? ¿Acaso no es Dios el que va contigo? ¿Acaso no es Dios el que te está levantando con poder? ¿Acaso mi ejército celestial no irá contigo a batallar? Aleluya. Así que entonces él le respondió: ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Todavía Gedeón no había entendido el poder de Dios. Muchas veces no entendemos el poder de Dios. Muchas veces seguimos reclamándole a Dios, pero Dios le dijo: ya yo te envié, ya yo he puesto sobre ti lo que voy a hacer en medio del pueblo de Israel. Y mira cómo él se justifica, porque a veces nos justificamos, aún estando dentro del reino de los cielos, el reino de Dios, en el lado correcto. Y él le dice: he aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Él se sentía inferior posiblemente, no se sentía capaz. Pero cuando Dios llama, Dios respalda lo que Él llama.
Él decía, es que soy el más pequeño, ¿quién soy yo para que tú me envíes a mí? ¿Sabes qué? Aunque seas el más pequeño, va a ser el más grande que Dios puede levantar para el propósito de Dios, para poder hacer la obra de Dios, para poder llevar el evangelio de Dios. No te minimices, no veas tus circunstancias, ve lo que Dios puede hacer. No veas lo que está a tu alrededor, lo que te quiere marcar. Créele a Dios porque ya Él te está reclutando, ya Él te reclutó, ya Él te llamó, ya Él te envió. Pues solamente créele a Dios, no le pongas excusa. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo. Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. ¿Qué le está diciendo? Tú vas a derribar ese ejército como si estuvieras luchando con una sola persona. Ese es el poder de Dios de nuestro lado. Cuando estamos en el reino correcto, cuando le estamos sirviendo al verdadero Dios, cuando le creemos a Dios que todo puede ser posible. Aleluya. Y ahí más adelante sabemos que la historia dice que el mismo pueblo, y te voy más antes de continuar, hay veces que nosotros pensamos que tenemos que hacer muchas cosas para que Dios obre. Dios va a obrar como Él quiere y cuando Él quiere. Amén. Él siempre va a obrar. Esa es nuestra confianza en aquel que nos ha llamado. Un detalle, dice que Gedeón fue con un grupo de hombres. Mira lo que hace Dios cuando Dios se quiere glorificar, porque siempre la gloria será para Él. Un grupo enorme de soldados fue con Él, pero el Señor le dijo, va mucha gente contigo, yo no necesito tanta gente, porque hay veces que Dios quiere hacer las cosas a veces con un solo hombre para que nadie se lleve la gloria, sino Él se lleve la gloria. Y dice que al principio le dijo a todos aquellos hombres que estaban, quien tenga miedo, que regrese. Y se fueron muchos. Ahora mismo no me acuerdo el nombre, sé que está por el número, sé que está por ahí. Un gran número de hombres regresaron por miedo. Se les olvidó el Dios que estaba con ellos. Quedaron pocos. Pero todavía el Señor le dijo, no, todavía son muchos hombres los que están contigo. Llévalos al río y ponlos a tomar agua. Los que se paren de esta forma, los que tomen con la mano. Y entonces los que laman, esos que de esto son los que van a ir contigo a la batalla. Y quedaron 300 hombres, nada más, de todos los hombres que habían salido con Gedeón. Y Dios le entregó la victoria a Israel con 300 hombres. Pero tú sabes qué, lo más lindo de esto, Dios estaba probando la confianza de Gedeón en el llamado que Dios le había hecho. Dios estaba probando a Gedeón cuánta confianza tenía en Dios. Porque aún así, Gedeón no peleó. Gedeón obedeció. Escúchame bien, él obedeció. Porque cuando fueron frente al ejército, ellos mismos se mataron entre ellos, dice la palabra, que sus propias espadas se fueron contra ellos mismos. El pueblo de Israel no tuvo que hacer prácticamente nada, solamente obedecer. Eso es lo que Dios quiere que tú entiendas en tu llamado. Obedece a Dios, créele a Dios, no temas porque Dios lo va a hacer. Estás en el mejor reino, estás bajo el mejor comandante, el Señor de señores. No hay que temer, no hay que ser como los primeros hombres que temieron y regresaron por miedo. El que Dios llama y recluta tiene que ser valiente. Tiene que ser valiente. Recuerda lo que te dije, el reino del Señor sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatarán. Aleluya. Otro ejemplo fue David. David se paró frente a aquel soldado. David fue reclutado también, llamado por Dios. Estando en el campo, pastoreando las ovejas. ¿Cuánto no lo dieron por menos? Ni siquiera su papá lo sentó a la mesa cuando el profeta fue a ungir al próximo rey, que era David el que iba a ser ungido. A ese nivel, por eso te digo, no temas, no desmayes,
eres. Dios te llama, Dios te va a levantar con poder. Hay propósitos sobre tu vida. Tenemos que mantenernos creyendo que Él nos llamó y seguir comprometidos como soldados de Dios en su reino. No fallarle a Dios en nuestra fidelidad, porque Dios lo va a hacer. David se enfrentó a un gran gigante. Un pequeñín, porque decían que era un pequeño, ¿verdad? Y todo el mundo, como te dije, hasta su papá no lo llamó para sentarse a la mesa. Sus hermanos no lo soportaban. Su papá lo manda al ejército para que fuera a llevarle comida a sus hermanos. ¿Y qué sucedió? Allí todo el mundo acobardado. El ejército de Israel. Pero un solo hombre se atrevió a enfrentar al enemigo, reconociendo quién era el Dios de Israel. Eso es lo que tú tienes que entender, quién es tu Dios y quién te defiende. Y me llamó mucho la atención porque él le dice en 1 Samuel capítulo 17, hay un momento dado que David dice, ¿quién es este filisteo incircunciso? Para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. David sabía ser valiente. David sabía qué ejército estaba sirviendo. Aunque terrenalmente no estaba en el ejército, espiritualmente ya estaba reclutado. Ya había sido ungido. Ya estaba dentro del reino de Dios. Aleluya. Porque aquí lo que importa es el ejército espiritual de Dios. Y él sabía y se paró frente a aquel ejército terrenal de Israel. Y le dijo, ¿quién es este que se atreve a venir en contra del Dios viviente? El Dios de Israel, ¿quién es este? Un gigante que se había levantado a retar al pueblo de Israel, y todo el pueblo y el ejército se había acobardado. Inclusive el rey de Israel. Y dice la palabra que cuando pasó todo esto, que él se atrevió y Saúl le quiso dar las vestiduras y todo esto, Saúl lo envía y le dice, ve que Jehová esté contigo. Y él le dijo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. David sabía en qué reino estaba, quién era su jefe. Jehová de los ejércitos era el que estaba con él. Y él no vino con ninguna herramienta terrenal. Él vino en el nombre de Jehová de los ejércitos. Esa es tu postura en este reino. Ese es tu compromiso con el ejército de Dios. Que tú te mantengas firme confiando en quién es tu Dios, en el Jehová de los ejércitos, que va a vencer por ti. Aleluya. Así que cuando Dios te llama, te equipa. Y cuando Dios te equipa, también te recluta y te respalda. Así que Dios cuando te llama, tú no estás solo. Él te va a respaldar en todo momento. Lo que necesitamos entender es que cuando somos reclutados y llamados a este ejército, tenemos que salir con valentía, con postura firme, no flaquear, no dudar, sino reconocer que estamos dentro del ejército de Dios, que estamos comprometidos con la causa de este evangelio, comprometidos con quien nos llamó. Aleluya. Por eso es que Dios hoy quiere que reconozcamos y entendamos la importancia que tenemos dentro del reino de Dios. Estamos muchas veces de brazos cruzados, iglesia. Todos estamos muy cómodos y Dios quiere romper esa comodidad. Dios quiere que volvamos a salir y llevemos este evangelio con valentía, no con miedo. Que si hay alguien que tú ves que tiene necesidad, háblale de Cristo. Reciba o no reciba. Nuestro mandato es hablarle de Cristo. Ir y presentarnos. Si hay un gigante que se levanta, ¿quién es este? Para que se levante en contra de un hijo de Dios. Si yo tengo el jefe de jefes, Jehová de los ejércitos, que pelea por mí, que ya venció en la cruz del Calvario. ¿Por qué tengo que temer si tengo al Jehová de los ejércitos conmigo? Aleluya. Así que como soldados reclutados por Cristo, tienes una responsabilidad como soldado. Tienes que disciplinarte, tienes que crear resistencia, tienes que ser obediente a lo que Dios te está llamando a hacer. Aleluya.
Un soldado no se forma en la comodidad. Un soldado se forma en el entrenamiento. En tu entrenarte, en esa obediencia, en esa firmeza. Usted sabe que el ejército es así. Preparan hombres y mujeres fuertes porque van para la guerra, van para la batalla. Iglesia, ¿sabes qué? Estamos en una batalla continua. Por eso Pablo dijo al final de su tiempo, he peleado la buena batalla de la fe. Estamos peleando una batalla constantemente todos los días. Una de las cosas que tenemos que entender como soldados de Cristo es que van a venir las penalidades. Por eso fue que te leí al principio y comencé con este versículo, porque Pablo le está diciendo a Timoteo, sufre las penalidades. El hecho que tú hayas sido reclutado, sufre las penalidades como buen soldado de Cristo. El hecho de que tú has sido reclutado y llamado al ejército de Dios no significa que no vas a pasar por problemas y penalidades. Penalidades, obviamente, penas, angustia, problemas. No estamos exentos, iglesia. Pero ahí se prueba cuán obedientes somos como soldados de Cristo. Cuán firmes estamos en su ejército. Es un entrenamiento que nos va a preparar en nuestro crecimiento espiritual esta vida. Cuán dispuesto estás y comprometido en el reino de Dios como soldado de Cristo. Qué dispuesto estás tú a hacer. Que aunque venga el entrenamiento espiritual, porque es un entrenamiento espiritual para tu crecimiento, tú sepas entender que Dios está contigo. Así que cuando Pablo le dijo a Timoteo, sufre las penalidades como buen soldado de Jesucristo, significa que debemos servir a Cristo, pero no será fácil. Vamos a servir a Cristo, pero no será fácil. Va a ser difícil, porque un soldado no se prepara para estar solamente en el campo, no, va a la batalla, se prepara ¿para qué? Para ir a la batalla. Pues nosotros somos preparados para ir a la batalla. El soldado de Cristo tiene que estar preparado para cada batalla que se presente, para poder defender el reino de los cielos, para poder permanecer firme. Así que habrán batallas, habrán pruebas y tendrás que sacrificarte muchas veces para poder permanecer firme como soldado de Cristo. Esto será nuestro entrenamiento. ¿Sabes qué? Para aprender a batallar con la armadura que Cristo te ha entregado y para que puedas permanecer firme hasta el fin. Somos reclutados, pero tenemos que batallar. Somos llamados, pero no para quedarnos en la comodidad, sino para seguir entrenándonos, para seguir creciendo espiritualmente, para seguir trabajando en este evangelio del Señor. Es un compromiso, por eso te dije, reclutados, ¿cómo fue el tema? Reclutados para el reino de Dios, y soldados comprometidos. ¿Cuán comprometido estás tú con el reino de Dios como soldado de Cristo? Esto es fuerte porque hay mucha gente que está cómoda. Cuando hablamos de sufrir penalidades, son padecimientos, son angustias, son calamidad, es desgracia, contratiempo, sufrimiento, circunstancias. Todo esto por la causa de Cristo. Hay veces que estamos, como dicen por ahí, fine, estamos bien, nada pasa. Pero de momento se levanta algo. Y ahí es cuando a veces el soldado de Cristo tiende a flaquear. Y si flaqueas y bajas tus armas en Cristo Jesús, que sabemos que las armas del Señor y de nuestra vestidura están en Efesios capítulo 6. Ahí usted encuentra cuál es la armadura del cristiano. Si usted baja cualquiera de las partes de la armadura, usted va a perder. Usted tiene que mantener la oración, usted tiene que buscar al Señor, usted tiene que leer la palabra. Toda esta armadura habla de cómo usted se prepara para ir a la batalla. ¿Cuán preparado está usted para batallar? ¿Cuán comprometido está para defender la causa de Cristo? Aleluya. Así que podemos pasar por un trabajo que sea aflictivo, que sea molestoso, que sea incómodo. Y a veces queremos entregarlo todo y bajar nuestras armas espirituales y entregar nuestro terreno. Y no puede ser así, iglesia. Si nosotros nos mantenemos firmes y entendemos quién nos ha llamado, esto va a demostrar cuán fiel eres tú por la causa de Cristo. Cuán comprometido como soldado tú estás con el Señor. Sufrirás penalidades como buen soldado de Cristo. Comenzó Pablo diciéndole a Timoteo. Estaba diciendo, te han metido a este reino, pero vas a pasar momentos difíciles.
Tienes que sufrir. Así que cuando vengan estos momentos y se presente la persecución, la enfermedad, vengan momentos que tú tienes que mantenerte firme y no dudar ni temerle a nada de lo que se levante. Porque Dios está viendo cuán dispuestos estamos a soportar como soldado. Cuán dispuesto estás tú en soportar como soldado de Cristo. ¿Sabes qué? Pablo fue el mejor ejemplo. Y no quise pasar por alto lo que Pablo dijo en un momento dado. Pablo había entrado al reino de Dios. Pablo fue reclutado de una manera fuerte, llamado de una manera fuerte, porque Pablo perseguía a la iglesia. Pablo iba en contra de la verdad de Cristo, pero Dios lo encontró, Dios lo sacó de donde estaba y lo llamó a su reino. Lo reclutó, lo llamó y le dijo en un momento dado: ahora tú vas a saber lo que es sufrir por la causa de Cristo. Le dijo: ahora tú has hecho que a otros sufran por esta causa, ahora tú vas a sufrir por la causa de Cristo. Todos vamos a sufrir. Todos tenemos que tomar, como en un momento dado los discípulos: Señor, pero si tú tomas la misma copa que yo voy a tomar, entonces tomarás un lugar en el reino de los cielos. Le dijo el Señor, cuando uno de los discípulos o la mamá de uno de los discípulos lo confrontó: sienta este a tu izquierda y este a tu derecha. Tenemos que pasar por muchas cosas en este evangelio, pero tenemos que permanecer firmes. Y Pablo lo dice en 2 Corintios 11, le dice: ¿son siervos de Cristo? Le pregunta a los de Corintios: ¿son siervos de Cristo? Hoy le pregunto a ustedes: ¿somos siervos de Cristo? Entonces ahí Pablo los confronta, le dice: yo lo soy más que ellos. Y no era que él se estaba gloriando en él, sino que le dice: aunque al decir esto hablo como un loco, porque pensarán que yo estoy loco lo que voy a decir, pero yo he trabajado más que ellos. Me han encarcelado más veces que a ellos. He sido azotado más que ellos. Y muchas veces he estado en peligro de muerte. En 5 ocasiones los judíos me castigaron con 39 azotes. 3 veces me apedrearon y una me apedrearon. En 3 ocasiones se hundió el barco en que yo viajaba y a punto de ahogarme pasé una noche y un día en alta mar. He viajado mucho y me he visto en peligro de río, en peligro de ladrones, en peligro entre mis paisanos y entre los extranjeros. También me he visto en peligro en la ciudad, en el campo, en el mar, en peligro entre falsos hermanos. Escuche bien todo esto. He pasado trabajo, he pasado dificultades, muchas veces me he quedado sin dormir, he sufrido hambre, he sufrido sed, muchas veces no he comido, he sufrido por el frío y por la falta de ropa. Todo eso Pablo lo había sufrido. ¿Recuerdan que Dios le dijo: ahora tú vas a conocer lo que es sufrir por la causa de Cristo? Y no es que Dios nos quiera hacer daño. Es que cuando la verdad se predica, vamos a ser perseguidos. Cuando estamos firmes en este reino como soldados de Cristo, vamos a ser atacados, vamos a ser perseguidos, vamos a ser posiblemente torturados, azotados. Nosotros estamos bien ahora y siempre lo digo y no me canso de decirlo: va a llegar el momento en que la iglesia va a ser perseguida. Y tú estás preparado como soldado de Cristo a sufrir penalidades como lo pasó con Pablo, como lo pasaron los discípulos, y mantenerte firme hasta el final. Porque yo creo que al primer azote vamos a flaquear si no estamos firmes. No estamos exentos. Esto se está viendo y esto queda poco para que esa persecución cubra todos los países. Que ya lo estamos viendo con leyes, poquito a poco, entrando en contra de la iglesia. Va a llegar el momento que no nos van a permitir hablar y que nos escuchen. Dice la palabra que va a haber un momento dado en que hay comezón de oír la palabra y no van a poder escuchar la palabra. Iglesia, tenemos el privilegio de escuchar hoy palabra de Dios, de mantenernos firmes, de ser soldados comprometidos con este evangelio y no flaquear, ahí permanecer firmes hasta el fin. ¿Por qué?
¿Usted cree que no? Estamos en un país democrático hasta el momento. Pero puede llegar un momento en que tengamos, ¿verdad? Y nos quieran callar la boca. Y si se te meten en tu casa y te dicen, tienes que callarte la boca, no puedes seguir hablando de Cristo, ¿qué tú vas a hacer? Como Pedro dijo, me es necesario obedecer primero a Dios que a los hombres. Obedecer a Dios antes que los hombres. Y Pedro lo dijo en un momento dado, que estaba siendo también azotado y golpeado porque querían que callara y no hablara de Cristo. Hay países ahora mismo que sufren esa persecución. Pero va a llegar el momento, iglesia, que vamos a ser probados cuán comprometidos estamos como soldados de Cristo a su reino. Hoy es el día de reflexionar, analizar, pensar cuán comprometidos estamos al reclutamiento que nos ha hecho Dios a su reino. José fue otro ejemplo, pero no voy a entrar en él. Quiero entrar en que tú entiendas que tú tienes un compromiso como soldado. Tienes un compromiso como soldado, y en ese mismo versículo lo dice. Le dijo a Timoteo, no te enredes en los negocios de esta vida. En otras palabras, le estaba diciendo, no te enredes en los negocios de este mundo. No te enredes en nada. El otro versículo que te leí, la otra versión decía, no te enredes con nada de la vida, como de la vida diaria o la vida civil. Usted sabe que un soldado normal aquí en la tierra, cuando es reclutado completamente al ejército o a una misión, no tiene prácticamente relación con la vida cotidiana que él tiene. ¿Verdad que sí? Cuando es reclutado, es llamado, es llevado a una misión, y nosotros estamos en una misión constante. No es que te separes de tu familia, no es que dejes a la gente sin hablar, no, es que te comprometas a esta misión que tú has sido llamado, que sigas trabajando para el evangelio, que nada de lo que es la vida cotidiana te separe, te distraiga y te separe de la misión que tú tienes con Cristo, aleluya, de tu compromiso, lealtad y fidelidad como soldado al reino de Dios. Tú tienes que mantenerte firme, que nada te distraiga de tu servicio y tu compromiso con Dios. Pero hoy el mundo lo que está trayendo es distracción. Distracción por aquí, distracción por allá, distracción en esto, ¿Y qué está pasando? Que el enemigo sabe jugar sus herramientas. Y el soldado de Cristo, ¿qué está pasando? ¿Qué está haciendo el soldado? ¿Distrayéndose o comprometido con Cristo? ¿Está distraído con los negocios de este mundo o está comprometido? Pablo le dijo a Timoteo, vas a sufrir, pero cuídate, tienes un compromiso. Ten mucho cuidado. No te enredes con los negocios de esta vida. No te enredes con lo que esta vida te ofrece. La otra versión que te dije decía, ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria. Como les dije, el que está en la misión está separado, casi no tiene nada de comunicación con su vida diaria, con lo que está pasando, ni con su familia, ni con nada. Tú tienes que tener un compromiso, estás en un servicio activo con Dios. Pues tu compromiso principal es en la misión de su reino. Un soldado no puede pelear bien si está distraído. Si hay un soldado distraído, va a perder la batalla. El creyente no puede avanzar si está enredado en preocupaciones, en ambiciones, en los placeres de este mundo. Si tú te distraes por las cosas de este mundo, estás distraído y estás corriendo peligro dentro del reino. Aleluya. Tienes que pasar por un entrenamiento en estas situaciones, en estas batallas, para que tú puedas entender cuál es tu misión, cuál es tu responsabilidad, tu compromiso con Dios, que aunque se presenten estas penalidades o estos sufrimientos o estas cosas que se presenten en este mundo, nada te distraiga de lo que tú tienes con Dios, de tu compromiso con Dios. ¿Recuerdan que la semana pasada hablábamos del primer amor?
de la pasión nuevamente, del compromiso. El Señor sigue hablando de la misma manera. Nos está llamando como iglesia del último tiempo a mantenernos firmes, a mantener nuestro compromiso con Él. Eres su soldado, has sido reclutado, así que tienes que permanecer firme. Daniel en un momento dado, aunque estuvo en una ciudad que no era el pueblo, Jerusalén, se lo habían llevado cautivo, Daniel dijo, yo no me voy a contaminar con nada de este mundo. Con lo que Babilonia me ofrece, yo no voy a tomar nada de Babilonia. Esa es la actitud del soldado de Cristo. Esa es la actitud de aquel que ha sido reclutado a su reino. No contaminarse con nada de este mundo. Mantenerse firme. Daniel vivió en Babilonia todos esos años y terminó en Babilonia, porque Daniel no regresó a Jerusalén, como Nehemías, como Esdras, como otros del pueblo de Israel. Daniel terminó en Babilonia, pero nunca Babilonia hizo que Daniel flaqueara en su firmeza en el Señor. Como soldado de Cristo se mantuvo firme. En el momento que fue retado, en su oración se mantuvo firme. Él sabe lo que tenía que hacer dentro del reino de Dios. Él no permitió que ninguna distracción quitara su enfoque como soldado de Cristo en lo que Dios le había mandado hacer. Aleluya. Y te quise traer otro ejemplo, es Nehemías. Y este a mí me fascina. ¿Sabes por qué? Porque Nehemías comenzó a construir los muros. Y dice un momento dado que Sanballat y Tobías quisieron traer distracción. Porque siempre se va a levantar un Sanballat y Tobías. ¿Sabes lo que significa? Ese es el enemigo que se levanta para distraerte, para quitar tu enfoque, para detenerte en lo que tú estás haciendo en la misión de Dios. Él estaba levantando los muros de Jerusalén que estaban caídos. Espiritualmente, a veces el Señor te mueve a levantar muros en tu casa, en tu familia, en muchas cosas de tu entorno. Y viene el enemigo a distraerte, a querer detenerte. Y dice la palabra que Sanballat y Tobías fueron a entretener a Nehemías, a llamarlo para que viniera a conversar. Eso es distracción. Él estaba trepado en los muros trabajando. Dice la palabra. Se lo estoy parafraseando. Nehemías estaba trabajando en la reconstrucción de esos muros. Y llegó Sanballat y Tobías. Llegó la distracción. Y le dijeron, Nehemías, bájate, queremos hablar contigo. Ven, ven, ven. Para detener la obra del Señor. ¿Cuántos Sanballat y Tobías no se levantan para detener los soldados de Cristo muchas veces? Para detener el trabajo que tú estás haciendo por la obra del Señor. Para que tú cumplas con la misión del Señor. Pero Nehemías fue más audaz. Él reconoció quién era en el Señor. Él sabía que las distracciones no eran parte de su trabajo en el Señor. Por eso fue como Timoteo. Nehemías hizo lo que Pablo le dijo a Timoteo. No te distraigas, no te enredes con las cosas cotidianas. Nehemías le dijo, no, mire, se lo voy a leer. Dijo, yo hago una gran obra y no puedo ir. Él le dijo, no me van a venir a detener, no me van a venir a distraer. Eso es lo que el Señor quiere que tú hagas como soldado de Cristo. Que nada te distraiga, que nada te detenga, que tú puedas continuar haciendo su obra, que tú puedas continuar haciendo su misión y que nada te distraiga en este mundo. Que tú te mantengas firme haciendo lo que Dios te llamó a hacer como soldado de Cristo. Así que el final de todo esto, cuando Pablo le habló a Timoteo, el propósito final era agradar al que nos tomó como soldados. Por eso él le terminó diciendo en ese versículo, le dijo, y a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Así que él te recluta. Él te dice que te cuide, que vas a pasar momentos difíciles, pero te tienes que mantener firme. Él te dice, las penalidades van a venir, los momentos difíciles van a venir, pero tú como soldado te vas a mantener. Recuerda que tu compromiso es conmigo, no con este mundo. No te distraigas, no te detengas. Continúa como soldado de Cristo defendiendo y trabajando para la obra. No te detengas. ¿Sabes por qué? Porque tu propósito siempre va a ser, como soldado de Cristo, agradarlo a Él. Que lo que tú hagas sea de agrado a Dios. Ese es el final de nosotros como soldados en nuestro trabajo en este reino de Dios. Trabajar fielmente, comprometido con Dios, entregado en todo lo que nos manda hacer en obediencia. Para que al final podamos agradar a quien nos tomó como soldados, a aquel que nos reclutó, que podamos agradar al Señor. Así que el verdadero soldado no pelea por nada de este mundo, sino solamente por agradar
a Dios. El verdadero soldado no trabaja para nada de este mundo, sino para agradar a Dios. El soldado de Cristo solamente trabaja para agradarlo a Él. Nuestro capitán es Cristo, quien nos dio ejemplo de obediencia hasta la cruz. El mismo Señor nos dio un ejemplo que fue obediente al Padre hasta la cruz. Él no retrocedió, Él no se distrajo, Él pasó penalidades. ¿Qué penalidades no pasó? ¿Qué sufrimiento no pasó por ti y por mí? ¿Cuánto dolor vivió Él por ti y por mí? Él sí sufrió. Por eso es que Él dice, tenemos que sufrir también por la causa de Cristo. Tenemos que sufrir también como buen soldado de Cristo. Aunque duela, afírmate, créele a Él en quien te llamó. Él fue el mejor ejemplo de obediencia. Él no flaqueó, Él no dijo, no, es que no puedo entregar mi vida. No, Él dijo, yo la tengo que entregar por ellos. Yo tengo que derramar mi sangre por ellos. Porque ellos necesitan libertad, ellos necesitan ser sanados, ellos necesitan volver a tener un encuentro más cercano conmigo y con mi Padre. El mismo Jesús nos mostró un acto de obediencia sin igual. Filipenses 2:8 dice, y estando en las condiciones de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él estaba como hombre, siendo de ejemplo a nosotros de un buen soldado, de cómo vivir en esta tierra, de cómo mantenerse hasta la muerte. Ese es nuestro trabajo como soldado de Cristo. Esteban lo vivió. Usted sabe que el primer mártir fue Esteban. Y dice la palabra que lo apedrearon hasta la muerte. Pero tú sabes lo que Esteban dijo. Y dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Esteban fue fiel, aún en las penalidades y sufrimientos, hasta el fin. Dice la palabra que los cielos fueron abiertos y él pudo ver el trono de Dios y a su Hijo sentado a la diestra del Padre. Esteban vivió también sufrimiento, vivió todo lo que tuvo que vivir, penalidades, lo apedrearon hasta la muerte, pero no flaqueó. Se mantuvo como buen soldado de Cristo hasta el final. Porque su vida era para agradarle a Dios. Así que culminando, como soldado de Cristo hoy, tú tienes que aprender a vivir primeramente aceptando el reclutamiento y el llamado que Dios te hace. Dios te está haciendo un llamado. Si tú no has aceptado ese llamado, hoy es el día de aceptar su llamado. No le digas a Dios que no eres capaz. No le digas a Dios que no tienes capacidades para hacerlo, porque recuerda que Dios nos llama a capacitados. Dios llama a gente que no tiene nada y logra hacer lo que Él quiere hacer a través de ti. Él capacita a los que llama. Él te va a capacitar. Ay, que yo no sé hacer esto. Dios te va a capacitar. Yo soy una persona que me gusta ver en otros lo que Dios puede hacer. No me gusta ver lo que tú estás viviendo. Aunque hay que trabajarlo, me gusta ver lo que Dios puede hacer en ti. El gran hombre y mujer de Dios que tú puedes hacer en el reino de Dios para servirle, para trabajar para Él, porque Dios es el que te capacita a través de su Espíritu. Hoy tú puedes decir, no, es que yo no veo lo que Dios tiene un plan tan perfecto para ti, porque dentro del propósito eterno ya tú estabas. Dentro del propósito de Dios ya tú eras parte. ¿Cuán dispuesto estás en tu compromiso con Él? ¿Cuán dispuesto estás a servirle? Número 2, tienes que asumir tus responsabilidades. La oración, la palabra, la obediencia en ese entrenamiento que vas a tener diario, aunque se presenten las batallas, aunque se presenten los sufrimientos, que tú te mantengas firme, no te enredes con nada en este mundo y puedas agradar a Dios. Aleluya. Número 3, tienes que mantener tu compromiso con Dios. No te enredes con nada en este mundo para que tu propósito, su propósito se cumpla en tu vida. Aleluya. Y por último, acuérdate que tienes que alegrar el corazón de tu capitán, de tu Dios. Que tu misión es para agradarlo
a Él. Tu compromiso, fidelidad, es para agradarlo a Él. No se te olvide que como soldado de Cristo, tú no puedes retroceder. Tú tienes que permanecer firme en tu compromiso. No retrocedas, no te rindas. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes la victoria antes de ir a la batalla. Ya Él la ganó por ti. Tú vas a ir a la batalla como buen soldado de Cristo. Vas a pasar por el proceso como buen soldado de Cristo. Pero tú tienes que comenzar cada proceso ya con la mentalidad de que esa batalla ya Cristo la ganó. Ya venció antes de que tú la comenzaras en la cruz del Calvario. Ya Él la venció por ti y por mí. Pues ¿qué nos toca? Trabajar, seguir manteniéndonos firmes, seguir teniendo el compromiso con aquel que te llamó. Aleluya. Mira lo que dice 1 Corintios 15:57. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya tenemos la victoria. Pues nuestra confianza tiene que estar en Dios. Hoy el Señor sigue buscando soldados que le digan: heme aquí, Señor, me comprometo contigo y tu obra. Envíame a mí, prepárame a mí. Quiero hacer las cosas que te agraden. Quiero trabajar para ti. Quiero hacer lo que sea agradable a tu corazón. Aleluya. Ponte de pie, iglesia. Si tú sientes que Dios te está llamando hoy y no has dado ese paso, hoy es el día. Hoy es el día de decirle a todas las distracciones: fuera, en el nombre de Jesús. Hoy me comprometo con tu causa, Señor. Hoy me comprometo contigo como soldado de Cristo. Hoy quiero servirte con entrega total en todo momento de mi vida. Cristo te está reclutando o te ha reclutado a su ejército. Así que no importa lo que hayas vivido, no importa que hoy digan de ti, dile al Señor: quiero ser un soldado fiel, dispuesto, valiente y comprometido. Aleluya. Dile al Señor hoy: yo quiero comprometerme con tu causa hoy más que nunca. Hoy este mensaje es un mensaje para edificación de toda la iglesia, de todo aquel que nos está escuchando, de toda vida aún en la distancia a través de las redes. Padre, yo te doy gracias en esta hora, Señor Jesús. Si hay alguien que se quiera comprometer en esta mañana, levanta tu mano. Puedes pasar al altar y decirle al Señor: Padre, hoy me comprometo contigo como buen soldado, Señor, que tú me has llamado, que tú me has reclutado. Hoy quiero comprometerme, hoy quiero entregarme, Señor, a tu causa. Hoy quiero vivir, Señor, sin distracciones, sin nada, Señor, que me distraiga de la misión que tú tienes para mí. Padre, yo presento, Señor, esta iglesia delante de ti, Padre. Señor, presento cada miembro, cada oveja que es tuya, Señor, en este lugar. Padre, que comiencen, Señor, a pararse firmes, Señor, en el llamado que tú has hecho sobre ellos. Padre, que reconozcan el reino tuyo, Señor, que están de tu lado en tu reino, que tú los llamaste, Señor, a tu reino, Padre, y que nos comprometamos, Señor, con ese llamado que tú nos has hecho como soldados fieles, Señor, a tu servicio, Padre. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, porque hoy tú nos estás llamando, Señor, nuevamente a reconocer nuestro compromiso contigo, Señor. A dejar la comodidad, Señor, a entregarnos por completo, Señor, a la causa de Cristo, a entregarnos por completo, Señor amado, a lo que tú nos has llamado, Padre, en este tiempo. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque yo sé, yo veo, Señor, que aunque a veces nos sentimos, Señor, que no tenemos la capacidad, hoy tú, Señor, nos mostraste que tú nos haces capaz, Señor, para llevar tu misión, Señor amado. Que no somos nosotros, sino tú con nosotros, Padre. Yo te doy gracias, Señor, y te pido en esta hora por cada uno, Señor, de tus soldados, Señor, de tus soldados, Padre. Ayúdanos, Señor, a que cada día te agraden a ti, a que cada día se entreguen por ti, a que cada día mantengan tu fidelidad, Señor, hacia ti, Señor amado. Te doy gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Dios les bendiga, familia de la fe.
Hoy queremos compartir con ustedes un sueño que está tomando forma. Casa de Restauración Adonai está en construcción. Una visión dada por Dios que por fe hemos comenzado a caminar. Empezamos con solo un terreno, pero lleno de esperanza y de mucha fe. Y hoy, por la gracia de Dios, ya contamos con el piso y el techo levantado. Cada avance ha sido un acto de fe, una declaración de que Dios está edificando su casa entre nosotros. Como dice Salmo 127:1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y creemos que no hemos trabajado en vano, sino en fe, porque Jehová está en medio nuestro. Lo que ven es fruto de la fe y la obediencia a la palabra que el Señor nos dio. Hemos creído a su palabra y caminamos confiando en lo que Él empezó. Y sabemos que lo que Él empezó lo perfeccionará. Una casa para que generaciones vengan, sean salvas, restauradas y transformadas. Una casa donde adoraremos a nuestro Dios juntos. Esta es una casa destinada a ser lugar de salvación, restauración, transformación y adoración para todas las generaciones. Hoy entramos en una nueva etapa. La etapa de cerrar la estructura y avanzar en esta construcción santa. Una etapa de levantar las paredes, ventanas, puertas y todas las terminaciones necesarias para hacer realidad esta visión. Y para eso necesitamos manos y corazones que crean junto a nosotros. Necesitamos personas como tú que crean en esta visión y quieran sembrar en tierra fértil. Y para lograrlo necesitamos de corazones dispuestos a sembrar con fe y a invertir en la eternidad. Como dice la palabra en 2 Corintios 9 del 6 al 8, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde toda gracia. Tu semilla puede ser parte de un milagro. Lo que tú das, Dios lo usa y lo multiplica para bendecir a muchos. Ayúdanos a construir una casa donde la presencia de Dios habite y vidas sean restauradas. Te invitamos a sembrar en esta tierra fértil, donde muchas vidas serán transformadas por el poder de Dios. Hoy puedes ser parte del cumplimiento de esta promesa. Sé parte de este milagro. Ayúdanos a levantar esta casa para la gloria de Dios y el servicio a su pueblo. Te invitamos a sembrar, a aportar o a donar, porque cada contribución cuenta, cada ofrenda es vida. Que esta casa se levante para su gloria y para su pueblo. Para hacer tu siembra puedes usar cualquiera de los métodos que aparecen en pantalla. Puedes escanearlo o entrar al link que se encuentran en la descripción. Puede ser a través de ATH Móvil o Stripe. Queremos agradecerte de parte de toda la familia de Casa de Restauración Adonai por creer con nosotros. Que el Señor te bendiga y multiplique tu generosidad.